Hola, hola, hola a todos. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo encuentro de Tu Mensaje Inconsciente. Soy Adriana Olivera Pérez, soy biodescodificadora y soy consteladora familiar. Y hoy vamos a hacer un programa totalmente distinto. Vamos a abordar un tema que es un tema bastante tabú, pero nosotros, desde nuestra mirada, vamos a darle otro significado. Nosotros vamos a ir hacia 7 palabras que conocemos, 7 conceptos que hemos escuchado desde la infancia y que casi de manera automática nosotros los tenemos asociados a lo prohibido, al error, a la falta, y por qué no decirlo de alguna manera sutil también, a la carga que es la culpa. Durante siglos se nos enseñó a mirar estas conductas con el dedo acusador, como si fuesen fallas de la naturaleza que nosotros debíamos extirpar para ser dignos. Nos acostumbramos a jugar con severidad cuando caíamos en ella, cargando con una mochila invisible de reproche que, lejos de sanarnos, solo alimentaba el conflicto interno. Y esto, quiero hacer una aclaración, no se trata de creencias, sino se trata de religión. Por eso vamos a tratar cada tema como si fuese un concepto. A mí me gustó denominarlo portal. Vamos a ir portal por portal y ver qué es lo que hay detrás de cada uno de ellos, porque vamos a tratar de descorrer ese velo, vamos a ver qué hay detrás de cada puerta. Vamos a dejar la culpa guardadita en un cajón y vamos a ponernos como si fuesen los lentes de la compasión. Ahí está. Los lentes de la biología, los lentes de las constelaciones familiares. Porque cuando nosotros miramos el comportamiento humano del inconsciente, el panorama cambia por completo. Porque el inconsciente no entiende de moral, no sabe de bueno, no sabe de malo, no juzga. El inconsciente solo entiende una cosa y es supervivencia. Y esta fue una de las primeras cosas que me enseñó mi maestra de biodescodificación, y es justamente esto, no juzgar. Cuando nosotros atendemos a una persona que tiene un conflicto o que nos confiesa que tiene tal o cual debilidad, nosotros como biodescodificadores justamente lo que no podemos hacer es juzgar, entendiendo, por supuesto, que todo conflicto tiene un sentido biológico. Originalmente, la palabra pecado significa errar en el blanco, como el arquero que lanza la flecha y que no da en el centro. Bueno, así. No es una mancha del alma, es un error de cálculo, es un intento equivocado de llegar a destino. Si hoy vamos a descubrir eso que nosotros llamamos los 7 pecados capitales, la gula, la avaricia, la lujuria, la ira, la soberbia, la envidia y la pereza, son en realidad 7 soluciones biológicas desesperadas. Son 7 alarmas del inconsciente que nos está avisando que hay una herida que acá no está sanada. Acá nos está indicando dónde hay un vacío emocional que no sabemos cómo llenar, o dónde se rompió el orden en nuestro sistema familiar. Cuando una persona repite compulsivamente una de estas conductas, no lo hace por maldad o por debilidad de carácter. Lo hace porque en algún lugar de su historia personal o de su árbol genealógico, esa conducta fue la única manera que se encontró para sobrevivir, para protegerse de un dolor intolerable o para mantenerse leal a los que vinieron antes. Por eso mi propuesta para esta noche es que dejes de pelearte con tus aparentes sombras. Vamos a tomarlas de la mano, vamos a mirar qué hay detrás de cada una de ellas y sobre todo vamos a escuchar qué ancestro, qué dolor o qué necesidad biológica se está gritando a través del síntoma. Vamos a ir entonces a lo que yo denominé el primer portal, que es la gula. Tradicionalmente la gula se ha descrito como ese deseo desmedido por comer y beber en exceso. Ese exceso es incontrolable, es un placer de la carne que supuestamente delata falta de voluntad
¿Cuántas veces hemos escuchado, o nosotros mismos nos hemos dicho frente al espejo, es que no tengo fuerza de voluntad? Es que no me puedo controlar. Y ahí vuelve a aparecer la culpa. Esa culpa silenciosa que nos machaca y que nos machaca la autoestima. Pero vamos a apagar esa voz por un momento y vamos a escuchar a la biología. ¿Qué es el alimento para nuestro inconsciente biológico? El primer alimento que recibimos en esta vida no fue solo leche, fue el calor del pecho materno, fue la mirada de mamá, fue la certeza absoluta de que estábamos protegidos y a salvo en este mundo. Para la biología, alimento es igual a mamá. Alimento es igual a amor, a supervivencia, a existencia. Entonces, cuando una persona padece eso que nosotros llamamos gula, cuando aparece ese impulso descontrolado de asaltar la heladera a la noche, o esa ansiedad que no se calma con nada y que busca tapar la boca con comida, la biología no está viendo un problema de peso o de calorías ahí. La biología está registrando un vacío, un hambre feroz, pero no de comida, sino de afecto, de presencia, de reconocimiento. Es el grito desesperado de un niño que se siente profundamente desprotegido, solo o abandonado, y que intenta a través de la comida incorporar ese calor que le falta. La comida es el anestésico perfecto, porque llena el estómago, adormece el sistema nervioso y también por un instante da la falsa sensación de plenitud y de seguridad. Pero si nos damos un paso más allá y miramos este síntoma desde las constelaciones familiares, el panorama se vuelve más profundo todavía. En el campo sistémico, la comida representa la vida y la vida nos viene de la madre. Decía Bert Hellinger, recordemos que Bert Hellinger es el padre de las constelaciones familiares, es quien las creó, que quien no toma a la madre no puede tomar la vida y muchas veces tampoco puede regular su forma de alimentarse. La gula vista desde el árbol genealógico suele ser una lealtad invisible hacia aquellos que pasaron hambre real. Pensemos en esos abuelos, en esos ancestros que sufrieron guerras, migraciones forzosas, pobreza extrema, donde la comida faltaba y el miedo a morir de inanición era una realidad de día a día. Ese trauma queda grabado en la memoria celular del clan. El descendiente, hoy en pleno año 2026, con la heladera llena, experimenta una ansiedad ancestral. Y acá está el inconsciente familiar que ¿qué le está diciendo? Come por lo que no pudieron, come hoy porque mañana puede no haber. O bien también, otra de las cosas que sucede es el intento de comer por dos, llevando en su propio cuerpo el peso y el recuerdo de un excluido, de un niño que no sobrevivió, de un hermano olvidado. El exceso de peso que a veces acompaña a la gula también es la solución biológica de hacerse grande, entre comillas, ¿sí? Para resistir un ambiente hostil, para ser visto en un sistema donde nadie te miraba, para protegerse de un peligro. Para sanar la gula no existen dietas restrictivas que solo aumentan el estrés biológico. La verdadera sanación llega cuando podemos cerrar los ojos, cuando podemos respirar profundo y mirar ese impulso y comprender qué vacío nos estamos queriendo llenar. Cómo podemos mirar a nuestra madre tal como fue, así con sus luces, con sus sombras, y decirle desde el corazón: gracias por la vida, tomo de vos lo que me diste y con eso es suficiente. En ese instante el alma empieza a saciarse de lo único que verdaderamente calma el hambre, y es el amor y el orden. Pero la gula no solo se sienta a la mesa. Hay una gula mucho más sutil y peligrosa y en estos tiempos, y es la gula del éxito.
esa necesidad voraz de acumular títulos, logros, seguidores, aplausos, metas. El devorador de éxito vive empachado de proyectos con el alma muerta de hambre. Termina una carrera, se anota en otra, logra facturar lo que quería y se desespera por querer facturar el doble. ¿Qué vacío está queriendo llenar? Es el hambre de un niño que todavía está buscando que papá o mamá se den vuelta, lo miren a los ojos y le digan: te veo. Estoy orgulloso de vos, no por lo que haces, sino simplemente porque existís. Vamos al portal número 2 y es la avaricia. Acá vamos a cambiar el escenario y vamos a ver ese impulso de acumular, de retener, de no soltar ni un peso, ni un centavo, de vivir sumergidos en el cálculo constante por miedo a perder lo que se tiene. Socialmente el avaro es juzgado como alguien que es egoísta, una persona fría, incapaz de compartir. Pero si nos despojamos del juicio, lo que realmente descubrimos detrás de la avaricia no es maldad, es un miedo visceral, es un pánico absoluto a la muerte por carencia. Desde la bio sabemos que el dinero, los bienes materiales y el territorio están íntimamente ligados a la supervivencia básica. Para el inconsciente, retener es una orden de vida o muerte. Cuando una persona no puede soltar, cuando acumula cosas viejas en la casa, cuando se aferra al dinero de manera obsesiva, su biología está en un estado de alerta constante. Es una fase de estrés activo donde la premisa es: si suelto me muero, si gasto me quedo desprotegido. Ese es el mismo mecanismo por el cual el cuerpo, ante un conflicto de abandono o de pérdida de referentes, empieza a retener líquido en los túbulos colectores del riñón. Retener lo que sea, agua, grasa, dinero, pertenencias, es la solución biológica ante la percepción de estar en un desierto donde los recursos son limitados. Por eso, en biodescodificación, todo conflicto que tenga que ver con el dinero se asocia a los riñones. ¿Y de dónde viene este programa? Acá es donde las constelaciones y el árbol genealógico nos abren los ojos. La avaricia nunca empieza en la persona que la manifiesta, es la consecuencia de una herida sistémica no resuelta. Cuando indagamos en el árbol de una persona con conductas avaras, casi invariablemente diríamos, encontramos memorias de ruina económica, estafas familiares, quiebras dramáticas o casos de herencias que se dividieron y destruyeron los vínculos en la familia, en el clan. Encontramos también ancestros que lo perdieron todo del día a la noche, no sé, debido a una guerra, una injusticia jurídica. Ese dolor, ese desamparo absoluto que sintió el abuelo al ver que no tenía cómo alimentar a sus hijos, se transforma hoy día en un mandato inconsciente para las siguientes generaciones. Ese nieto asume el rol de guardián del tesoro, no disfruta lo que tiene, no vive con abundancia, simplemente acumula porque está respondiendo a una lealtad invisible que dice que si yo retengo en memoria de los que fueron despojados, yo no gasto para que no volvamos a sufrir el dolor de la ruina. El avaro no confía en la vida porque su memoria familiar le demostró que la vida puede ser cruel y que puede despojarte de todo en un segundo. Sanar la avaricia requiere un acto de inmensa valentía sistémica. Mirar esos ancestros que sufrieron escasez, honrar su dolor y su esfuerzo para salir adelante, pero también trazar una línea amorosa de separación y poder decirles en una constelación: hoy me doy permiso para fluir, para dar y recibir, sabiendo que la verdadera abundancia no está en lo que retengo, sino en mi capacidad de confiar. Solo cuando el flujo de la confianza
se restablece, el dinero deja de ser un escudo contra el miedo y se transforma en lo que realmente es, y es energía en movimiento. Recordemos esto, el dinero es energía en movimiento. Pero vamos a abrir un poquitito el abanico, porque la avaricia no solo se mide en billetes o en cosas acumuladas en un placar. Hay una avaricia mucho más silenciosa y dañina, que es la avaricia emocional. El avaro emocional es aquel que tiene la billetera del alma llena de amor, pero que la cierra con candado. No te da un abrazo si no se lo pedís, no te dice un cumplido, retiene palabras, mide los te quiero como si se fueran a gastar. ¿Qué hay detrás de esa frialdad? No hay maldad. Hay un miedo atroz a la ruina afectiva. Hay un niño que aprendió en su árbol que abrir el corazón es peligroso, que mostrarse vulnerable es un sinónimo de que te dejen herido y sangrando. Si te reconoces en este portal, mira a tu pareja, a tus hijos y decirles en tu mente: hoy elijo romper el pacto del dolor. Me doy permiso para dar y recibir con abundancia, sabiendo que el amor es la única energía del universo que cuanto más se gasta, más se multiplica. Vamos al portal 3, y es el de la lujuria. Este tema suele despertar muchas tensiones y dobles discursos en nuestra sociedad, porque desde la mirada convencional se condena como el uso descontrolado de la sexualidad, la búsqueda del placer por el placer mismo, desligado de cualquier compromiso o afecto. Se la ve como una debilidad de la carne. Pero bueno, vayamos al diseño biológico de nuestra especie. Para la biología, la sexualidad tiene dos funciones primordiales, y la primera es, por supuesto, la reproducción. Asegurar la especie, que la vida siga adelante a pesar de todo. Y la segunda función, igual de importante, es la descarga de estrés y la generación de hormonas que calman el dolor y generan apego. Así que, sabiendo esto, cuando la sexualidad se vuelve una pulsión obsesiva, compulsiva, donde el otro no es visto como un ser legítimo, sino como un objeto para calmar una ansiedad intolerable, la biodescodificación nos dice: bueno, acá hay una anestesia emocional. Y la lujuria puede ser el intento desesperado de tapar un dolor muy profundo del niño interior, una falta de contacto nutricio, un vacío de identidad, un miedo atroz a la muerte. El encuentro sexual efímero y constante funciona acá como un anestésico, un analgésico de corta duración. Da una descarga de endorfinas que aleja temporalmente la angustia, la soledad, el vacío, pero cuando el acto termina, el frío interior regresa con más fuerza. ¿Y esto qué hace? Obliga a repetir el ciclo. Y cuando abrimos el mapa de las constelaciones para mirar la lujuria, entramos en el territorio del oculto. Y acá están los secretos mejores guardados del árbol. La energía sexual es la energía más potente del sistema. Cuando se desborda o se desvía, suele estar denunciando un desorden grave en las generaciones previas. En muchos casos, las conductas lujuriosas o de adicción al sexo son lealtades invisibles a dinámicas secretas de abusos que se callaron para no destruir a la familia, de incestos simbólicos, de hijos no reconocidos o nacidos de relaciones extramatrimoniales, o mujeres que fueron utilizadas y que luego fueron desechadas en la historia familiar también. El descendiente de hoy vive atrapado en la lujuria y muchas veces está manifestando de manera inconsciente la energía reprimida de esos secretos. Está como poniendo en escena
lo que el sistema intentó tapar. En otras ocasiones también representa un ancestro que fue excluido, juzgado moralmente por su sexualidad. Y el descendiente, obviamente, por lealtad ciega, repite la conducta para decir, míralo a él a través de mí. También puede ser una profunda desconexión entre lo masculino y lo femenino en el árbol, donde el sexo se convirtió en un campo de batalla o de dominación. Sanar este portal implica integrar la sexualidad con el corazón. Y significa dejar de usar el cuerpo del otro para calmar el propio dolor y empezar a mirar qué herida de desamor estamos arrastrando. En el trabajo sistémico, sanar la lujuria es darle un lugar digno a todos los excluidos del árbol. Todos aquellos que estuvieron vinculados al sexo y al amor, y reconocer los dolores de las mujeres y hombres del clan que fueron por ciertas dinámicas ocultas, y poder decir, dejo con ustedes la culpa y el secreto, miro su historia con respeto y elijo vivir mis encuentros desde la presencia y el verdadero contacto. Vamos al portal número 4. Estamos llegando a la mitad de estos portales. Entramos en un terreno que quema. Y es el portal de la ira, de la ira, de la furia. Se me mezclaron las dos. Las reacciones desmedidas, los gritos, esos momentos donde se nos vuela la térmica, como decimos vulgarmente, y sentimos que la sangre hierve. Socialmente la ira es una de las conductas más condenadas. El violento o el iracundo es visto como alguien peligroso, impulsivo, falto de evolución espiritual. Y de nuevo acá la culpa cae como si fuese un mazazo. ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué no me puedo contener? La ira, vamos a desnudar la ira de su juicio moral y vamos a preguntarle a nuestra biología para qué sirve. En la naturaleza, la ira es una bendición. Sí. Es una inyección instantánea de adrenalina y de cortisol que el cerebro reptiliano envía a los músculos con un solo objetivo, y es defender el territorio, proteger a la cría o salvar la vida ante el ataque. Recordemos que nuestro cerebro reptiliano es nuestro cerebro antiguo. Nosotros tenemos el cerebro que se divide en cerebro antiguo y en cerebro moderno. ¿Sí? Digo esto para las personas que por ahí recién nos empiezan a seguir y por ahí no tienen ni idea de esto. Si la ira biológica hace eco de la biología animal, ¿qué pasa? Si en esa ira un animal se dejaría devorar o permitiría que invadan su nido. Entonces acá la ira es la energía necesaria para poner un límite destructivo cuando tu supervivencia está amenazada. Por lo tanto, cuando una persona explota de ira en su día a día, o sea, por cosas aparentemente menores, su biología no está loca. Está percibiendo de manera real o simbólica que está atrapado, que está desprotegido, o que su territorio, es decir, su espacio, su dignidad, su autoridad, está siendo invadido de forma injusta. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esa ira es desproporcionada? Cuando la persona vive enojada con el mundo. Ahí es donde nuestro árbol nos da la respuesta clave a través de las constelaciones. Muchas veces la ira que manifestamos hoy no es nuestra también. Es lo que en el sistema nosotros llamamos ira adoptada o secundaria. Pensemos otra vez en el árbol y ahí veamos cuántos de nuestros ancestros sufrieron injusticias atroces y se tuvieron que callar.
abuelas que soportaron sometimiento y violencia en silencio para que sus hijos tuvieran un techo, abuelos que fueron estafados, despojados de sus tierras, o que vivieron bajo el yugo de guerras, de dictaduras, sin poder emitir un solo grito, porque eso significaba la muerte. Entonces toda esa energía de defensa, toda esa rabia reprimida por la supervivencia no desaparece, se condensa en el inconsciente familiar como una olla a presión y queda como un programa para que resuelvan las generaciones siguientes. De repente, 2 generaciones después, nace un descendiente. Muchas veces es el segundo hijo también, o alguien que dobla en el árbol a ese ancestro sumiso, que se convierte en el pararrayo de esa furia. La persona siente una bronca descomunal ante cualquier injusticia cotidiana. Tiene una necesidad ciega de pelear. No sabe por qué, pero está prestando su cuerpo y su voz para gritar lo que el abuelo o la abuela no pudieron gritar en su momento. La ira adoptada es una lealtad invisible que dice: yo me enojo por vos, yo peleo la batalla, esa batalla que vos tuviste que callar. El problema es que esa ira, como no es del presente, nunca repara el pasado y solo destruye las relaciones del que la lleva adelante. Sanar la ira no es controlarla o reprimirla, porque lo que se reprime se somatiza en el cuerpo de forma biliar, hepático, muscular. Sanar la herida es ordenarla, es mirar al árbol profundo, es identificar a esos ancestros que sufrieron injusticia y decirles con profundo respeto: honro tu dolor y el enorme sacrificio que hicieron. Veo su impotencia y su rabia, se las devuelvo con amor porque les pertenece a ustedes, pero yo elijo vivir en paz con mi propio destino. Y cuando la ira se devuelve a su verdadero origen, se transforma en una fuerza madura, en la capacidad sana ¿de qué? De poner límites sin necesidad de destruir. Portal número 5, la soberbia. El soberbio es aquel que se muestra infalible, o sea, que siempre tiene la razón, que mira a los demás desde arriba y al que le resulta imposible pedir perdón o reconocer un error. A simple vista parece una persona sumamente segura de sí misma, es egocéntrica, es arrogante. Pero si nosotros afinamos bien la mirada y sintonizamos con la biodescodificación, descubrimos esta paradoja, y es que detrás de toda soberbia hay una profunda y dolorosa desvalorización. La soberbia es el mecanismo de compensación por excelencia. Cuanto más grande y más rígido es el escudo, más blando, herido y asustado está el corazón que protege. El inconsciente biológico reacciona así: si yo me muestro vulnerable, me van a pisar. Si yo admito que no sé, van a descubrir que no valgo nada y me van a excluir. El orgullo, la anestesia para no sentir el miedo atroz de ser rechazado, no estar a la altura o ser invisible. Es el grito de un niño que se sintió muy descalificado en la infancia y que aprendió que la única forma para que no lo dañe es subiéndose a un pedestal inalcanzable. ¿Y que nos muestran acá las constelaciones sobre ese pedestal? Nos demuestran un desorden gravísimo en las leyes del amor, y es la violación de la jerarquía. En el orden sistémico, los padres son los grandes y los hijos son los pequeños. Los padres dan y los hijos toman. Pero cuando en una familia los padres son débiles, están enfermos, están deprimidos,
o están sumergidos en sus propios traumas, ocurre un fenómeno que se llama la parentificación. Y es que el hijo, por amor ciego, da un paso al frente y se coloca espiritualmente por encima de sus padres e intenta salvarlos. Ese hijo crece con una estructura interna rígida. ¿Y qué hace? Se acostumbra a cargar con mochilas que no le corresponden y su inconsciente adopta la postura de la soberbia. Yo puedo solo, yo soy más fuerte que mis padres, yo lo hago mejor que ellos. El soberbio en realidad es un niño sobrecargado que se cree el centro del universo porque sintió que si él se caía, toda su familia se derrumbaba. El orgullo le impide inclinarse ante sus padres porque tiene miedo de que si se achica nadie lo sostenga. Para desarmar la soberbia, el alma necesita bajarse del pedestal, lo cual da mucho vértigo muchas veces, pero genera un alivio que es infinito. La sanación llega cuando la persona puede mirar a sus padres, estén vivos o no, no importa, y doblando las rodillas y decirles: ustedes son los grandes, yo soy el chico, ustedes son los que saben, yo solo soy el hijo, renuncio a salvarlos, renuncio a juzgarlos, gracias por la vida, me quedo solo con lo que es mío. Y en ese momento la rigidez de la soberbia se disuelve y aparece la verdadera grandeza, que es la humildad de dejarse sostener por la vida. Vamos al portal número 6 y este es el de la envidia. Quizás uno de los que más vergüenza da confesar. Ese sentimiento incómodo que surge cuando vemos el éxito, la felicidad, la pareja o los logros de otra persona y sentimos como un pinchazo en el pecho, una mezcla de admiración distorsionada y de resentimiento también. La sociedad estigmatiza al envidioso, obligándolo a esconder lo que siente bajo la alfombra. Desde la biodescodificación, la envidia es el reflejo directo de un conflicto de desvalorización y carencia extrema en la comparación. El inconsciente lee el entorno de manera biológica si el otro tiene el recurso, ¿sí? Dinero, reconocimiento, bienestar, y yo no. Mi supervivencia está en desventaja ahí. El sufrimiento de la envidia no es por el bien del otro, es por la creencia profunda de que para mí no hay y que yo no soy capaz de lograr eso. Es la herida de la insuficiencia programada en las etapas más tempranas del desarrollo. Si nosotros ampliamos la mirada hacia el mapa, hacia el árbol genealógico, la envidia nos revela una dinámica sistémica sumamente dolorosa, y es la exclusión y la injusticia en el reparto del amor familiar, ni más ni menos que eso. Entonces pensemos en la historia de nuestros clanes y prácticamente, por no decir en todos los árboles, hubo dinámicas de preferencia. El hijo varón que se llevaba toda la herencia, mientras las hijas mujeres se quedaban sin nada. El hermano inteligente y exitoso, que era el orgullo de papá, mientras el hermano artista o sensible era ignorado y criticado. El hijo legítimo, que lo tenía todo frente al hijo nacido fuera del matrimonio, que crecía a la sombra y en escasez. La envidia es la memoria viva de esos niños del árbol que miraban a través de la ventana como a otros se les daba todo, mientras ellos se quedaban en el frío de la exclusión. Cuando una persona hoy siente envidia patológica, está atrapada en esa mirada ancestral, no está mirando su propia vida. Tiene los ojos fijos en el jardín del vecino, porque su inconsciente sigue reclamando la mirada que el sistema le negó a él o a sus antepasados.
Y es ese reclamo de por qué él sí a mí no. Sanar la envidia requiere retirar la mirada del destino ajeno y asentarse con total presencia. Implica mirar al árbol, reconocer esos niños excluidos o postergados y decirle: los veo la injusticia que sufrieron y les doy un lugar en mi corazón. Ya no necesito mirar lo que tienen los demás para reclamar mi lugar. Hoy elijo mirar mi propia vida, tomar mis propios recursos y florecer con lo que tengo. Cuando nosotros logramos bendecir el éxito de otro, el inconsciente entiende que ese éxito también es posible para nosotros y la envidia se transforma en inspiración. Desde la bio, nosotros decimos que el inconsciente biológico es muy astuto porque para protegernos del dolor. Entonces reconocer la envidia es muy difícil porque socialmente está muy penalizado y genera mucha vergüenza. Entonces la mente que se aplica a la proyección, porque la envidia tiene una doble cara que vemos todos los días en el consultorio nosotros. ¿Qué pasa con esa persona que vive perseguida pensando que todo el mundo le tiene envidia? Que si le va bien esconde el auto, que si viaja no sube foto porque la energía está pesada. Y acá hay algo que dice el inconsciente y que capaz que va a doler escuchar, y es que muchas veces la persecución por la envidia ajena es el escudo de nuestra propia soberbia. O también puede ser el miedo biológico a brillar para no ser excluidos de la manada. También vamos a dar vuelta esta ecuación. Y hay otra frase que también se escucha mucho y que dice: yo no envidio a nadie, son los demás los que me envidian a mí. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se coloca la envidia afuera y la persona que se posiciona en lugar de víctima, inocente. La persecución es en realidad el miedo de que los demás me hagan lo que yo inconscientemente desearía hacerles a ellos, quitarles el recurso, criticarlos, desvalorizarlos. Para la biología animal, llamar mucho la atención o destacar es peligroso para la manada, porque el animal que sobresale es el primer blanco del depredador. Cuando una persona se persigue pensando que la envidian, su biología está en un conflicto de miedo por el territorio o miedo de separación. Que acá el inconsciente interpreta: si brillo demasiado, mis pares me van a rechazar, me van a excluir de la manada, me van a atacar. Y también la sospecha de la envidia ajena es la excusa perfecta que encuentra la mente para autofrenarse, para no expandirse del todo y para quedarse en una zona segura donde nadie la catalogue de agrandada. Aunque la persona lo sufra y se persiga que los demás le envidian, también esconde una sutil postura de superioridad. ¿Por qué? Para que alguien me envidie, yo tengo que asumir que tengo algo mejor, más valioso o más especial que el resto. Y esto acá, sistemáticamente, suele revelar una lealtad a un árbol donde la apariencia, el estatus o el ser más que los otros es vital para pertenecer. Colocarse en el lugar del envidiado es una forma de subirse a un pedestal para no mirar la propia vulnerabilidad. Es el desorden de creerse un elegido o un centro de atención constante, lo que en el foto delata una tremenda necesidad de ser mirado que no fue cubierta.
perdón, en la infancia. ¿Por quién? Por los padres. Este es un hilo muy profundo. Muchas veces la persona viene de una historia familiar de mucha carencia, de mucho sacrificio, sufrimiento. De repente a ella le empieza a ir bien y gana dinero, se compra una casa linda, viaja, tiene una pareja sana, que ahí aparece la culpa sistémica por traicionar el sufrimiento del clan. El inconsciente no tolera la culpa de ser feliz donde los demás sufrieron. Entonces inventa una pantalla. No es que yo me sienta culpable por tener más que mis hermanos o mis padres. Es que ellos me envidian y por eso me persigo. Entonces esta supuesta envidia de los demás es el mecanismo que usa la persona. ¿Para qué? Para equilibrar la balanza sistémica y pagar el peaje de su culpa. Sufro la persecución de su envidia, por lo tanto yo también la paso mal y sigo perteneciendo al clan de los que sufren. Ese es otro gran mito. Vamos a hablar de la envidia sana. ¿Cuántas veces habremos escuchado la frase, ay, qué lindo, te vas a Europa, ay, qué envidia sana que te tengo, o qué lindo auto te compraste, te tengo una envidia pero de la buena, Y acá déjenme decirles una verdad que es muy directa, y es que la envidia sana no existe. Para el inconsciente la envidia es envidia, y el apellido sana tampoco es un intento elegante de nuestra mente para maquillar un sentimiento que nos da vergüenza admitir. Ese es el tema. Es ponerle una vibración en el que a una palabra que en el fondo nace de una carencia. Cuando ves el logro del otro y de verdad te alegrás, te inspirás y sentís que se enciende un motor interno que te dice si él pudo, significa que para los seres humanos es posible. Entonces yo también voy a trabajar por eso. Eso no es envidia, eso es admiración. Desde la la admiración es un síntoma de salud biológica muy profunda. El inconsciente no ve al otro que te quita un recurso, sino lo ve como un referente que te está mostrando el camino hacia donde vos querés ir. Ahora, si detrás de qué envidia sana hay un suspiro de frustración o un pensamiento oculto ay, qué bueno, lástima que a mí nunca me pasa. Entonces eso es envidia. Es el sufrimiento biológico de la comparación, donde vos te colocás por debajo del otro. Y al llamarlo sana, la persona se da permiso para saborear un poquito de ese resentimiento sin culpa. Entonces, ¿qué se dice a sí mismo? Bueno, yo no soy una mala persona porque te deseo el bien. Solo que me da pena mi situación. Pero para el inconsciente, el mensaje que vos estás declarando es el mismo. El otro es capaz y tiene el recurso, yo soy incapaz y estoy en escasez. Entonces, cuando alguien en tu entorno te dice que te tiene envidia sana, el inconsciente familiar de esa persona está proyectado en vos como el hermano, como el ancestro, que sí lograba las cosas, mientras que ella se sigue quedando en un lugar del niño postergado, que no se siente con el derecho o con la fuerza de tomar lo mismo en la vida. Entonces, este enfoque que genera mucha reflexión, nos lleva a esta conclusión, ¿sí? ¿Está mal desear lo que tiene el otro? Por ejemplo, mi hermana se va de viaje. Obviamente le deseo lo mejor, pero a mí también me gustaría poder hacerlo algún día. Entonces, desear para uno mismo lo que ve en el otro
Es un mecanismo biológico y espiritual completamente natural y evolutivo. El problema nunca es el deseo. El secreto está en desde dónde, desde qué lugar interno nace ese deseo. Y ahí es donde se divide el agua entre la envidia que nos contrae y la inspiración que nos expande. Y este es un matiz hermoso que tenés que llevar, porque esto alivia mucho, ¿sí? Entonces, vamos a ver la diferencia entre estas dos frecuencias. Cuando vos ves a tu hermana que se va de viaje, te alegrás, obviamente, y al mismo tiempo decís, ay, qué lindo destino. A mí me encantaría regalarme una experiencia así algún día. Entonces, lo que vos estás haciendo es usar el logro de tu hermana como un espejo de posibilidad. Para la biología, tu inconsciente lee el entorno y registra que el territorio es próspero, es seguro. Si tu hermana, tu hermano, tu tía, no sé, tu cuñada, que también comparte tu misma sangre, porque para la sistémica los cuñados son parte de nuestro sistema también, puede viajar, significa que en tu realidad esa abundancia es posible y es una señal de viabilidad. Y para las constelaciones estás honrando el flujo de la vida, estás mirando el éxito de un par sin culpa y sin reclamo. Entonces tu foco no está en quitarle el viaje a ella, sino en encender tus propios motores para generar el tuyo. El deseo nace desde la abundancia, desde el merecimiento. Para ella sí, o para él sí, y para mí también. Cuando veas a alguien cercano lograr un sueño, irse de viaje o progresar, no te achiques. Mira a esa persona con amor y decile en silencio, celebro tu abundancia y la tomo como una prueba de que para nuestra familia es posible. Bendigo tu camino y me pongo en marcha hacia el mío. Y en ese instante el éxito del otro deja de ser una amenaza y se convierte en un viento que ¿qué hace? Empuja tus propias velas. Mira qué lindo. Vamos al portal número 7 y es el de la pereza. Bien, vamos a unir en este caso la pereza con algo que está muy de moda y es la procrastinación, que me parece que van muy de la mano. A nosotros nos quieren vender como que son dos cosas distintas, ese es el tema. Nos dice que la pereza es vagancia, que la procrastinación es un problema moderno de organización, de agenda, de falta de disciplina. Entonces, ¿qué hacen? Nos llenan de aplicaciones de productividad y consejos para vencer ese desgano. Pero bueno, vamos a ir al idioma del inconsciente. Para la biología, la energía no se destruye ni se pierde porque sí. Si tu cerebro te quita la fuerza de arrancar, si te sumerge o te empuja a postergar eso que tenés que hacer para mañana, para el lunes, para cuando estés listo, cuando estés lista, no está fallando, te está protegiendo. En la naturaleza existe un mecanismo arcaico de supervivencia que se llama la inhibición de la acción. Cuando un animal se siente acorralado por un peligro y sabe que no puede pelear ni huir, se paraliza, se hace el muerto, literal. Entonces el inconsciente biológico procesa esa información y ¿cuál es? Moverse en este momento es peligroso. Si yo actúo, me equivoco, si avanzo me atacan, si soy exitoso me exponen. Por lo tanto, la pereza y la procrastinación son el mismo freno de mano. Entonces, no sos vago, no sos vaga, estás asustado, estás asustada. Detrás de ese postergar crónico lo que hay es un perfeccionista encubierto que tiene mucho atroz al fracaso, al juicio, a la equivocación. Entonces el inconsciente prefiere que te quedes mirando videos en el celular o limpiando la casa
antes que sentarte y armar ese proyecto. ¿Por qué? Porque la pantalla te da una descarga rápida de dopamina y te aleja del estrés de exponerte. Cuando abrimos el mapa de las constelaciones familiares, mirar esta parálisis nos descubre una profunda fatiga sistémica, y es el cansancio del alma que lleva generaciones cargando mochilas que no le pertenecen. Entonces, ¿cuántos de nuestros ancestros vivieron vidas de un esfuerzo infrahumano, trabajando de sol a sol, desgastando sus cuerpos solos para sobrevivir, para terminar muriendo cansados, enfermos, con las manos vacías? ¿O cuántos ancestros intentaron emprender un camino propio, quisieron brillar y fueron castigados, fueron exiliados, o les fue pésimo, mal? Entonces, ese éxito, que muchas veces fue estafado o robado, el inconsciente familiar lo graba diciendo éxito es igual a peligro. El descendiente hoy día, quiere armar, no sé, un flyer en Canva, quiere hacer sus videos, quiere que su voz se escuche, pero cuando intenta dar ese paso al frente, el cerebro reptiliano enciende una alarma y le quita la energía física. Entonces la pereza es la manera que encuentra el niño bueno del sistema para no traicionar el guión de sufrimiento del clan. Entonces, ¿qué dice? Bueno, mejor lo dejo para después, mejor me quedo a mitad de camino. ¿Por qué? Porque no quiero tener miedo a ya no pertenecer. Entonces, para destrabar la energía vital de la acción necesitamos honrar ese cansancio y devolver esa carga. Yo te invito a hacer este movimiento interno, ahora ahí donde estás, y que visualices ese proyecto que venís postergando, ese paso que te genera parálisis, y que detrás de ese proyecto mires a todo tu árbol genealógico y mira a los que sufrieron por trabajar de más, a los que perdieron todo, a los que tuvieron miedo. Míralos con inmenso amor y decirles desde tu centro: honro su enorme esfuerzo, sus pérdidas y el miedo con el que vinieron. Gracias por haberme protegido hasta hoy de esta parálisis. Hoy elijo ver que el peligro ya pasó. Yo soy de otra generación. Con profundo respeto les devuelvo el cansancio y la culpa y me doy permiso para ponerme en movimiento, para brillar, para accionar, sabiendo también que mi realización es una forma de honrarlos. La energía es la vida en movimiento. Cuando te liberás de esas lealtades, el cuerpo recupera la fuerza para avanzar. No hace falta buscar teorías complejas. Miren ustedes su día a día, presten atención a 3 cosas. Primero, si reaccionan en piloto automático y saltan como un resorte ante cualquier crítica. El cuerpo habla a través del cansancio también. Entonces observen también su cuerpo. Y observen también las emociones de hoy. Entonces ahí está el mapa exacto de lo que necesitas abrazar y sanar para recuperar tu libertad. Quizás recorrer estos 7 portales nos hace darnos cuenta de algo maravilloso, y es que ninguno de estos llamados pecados funciona solo. Están todos interconectados en una trama invisible de supervivencia. Y fíjense cómo la soberbia de creer que podemos solo nos lleva directo al agotamiento físico. Y ahí el cuerpo, para no morir de estrés, nos tira de cabeza a la pereza y a la parálisis para obligarnos a parar, o como la envidia
de estar mirando lo que el otro tiene, nos genera una profunda frustración interna, que nosotros luego canalizamos a través de explosiones de ira contra las personas que más amamos en nuestro territorio. Todo está conectado. Cuando nosotros tiramos de un hilo del inconsciente se mueve todo el sistema. Por eso el camino de la sanación no es una lucha contra cada uno de estos aspectos. No se trata de hacer una lista de cosas malas, de cosas que yo tengo que cambiar. La verdadera transformación ocurre cuando nosotros desarrollamos la capacidad de ser testigos compasivos de nuestros propios procesos. Cuando aparezca la gula, en lugar de retarte, abrazate y preguntante ¿dónde sentís el vacío de mamá? Cuando aparezca la avaricia, honra el miedo al desamparo de tus abuelos. Cuando sientas ira, reconoce al ancestro que necesita justicia. Al final del camino, la sombra no es el enemigo, la sombra es simplemente el camino de miguitas de pan que el inconsciente nos deja para que podamos encontrar la ruta de regreso a casa, de regreso al orden, de regreso al amor sistémico. Yo quiero darles muchas gracias por sostener este espacio y por animarse a mirar a dónde duele y por elegir sanar. Yo quiero que tengan presente esto siempre, y es que nosotros siempre tenemos la posibilidad de poder cambiar aquello que nos está afectando. Cuando yo solamente pienso en esa palabra, cuando yo la siento en el cuerpo, cuando yo tengo una reacción que me incomoda, entonces ahí es momento de cambiar. Ahí es cuando yo sé que necesito valerme de algún recurso que a mí me permita poder elaborar eso que a mí me pasa. Entonces me pareció súper importante que nosotros tratásemos el tema de hoy. Y creo que todos van a entender que fue abordado desde el respeto, que fue abordado desde la aceptación, que fue abordado desde la información. Porque créanme que a mí lo que más me mueve es poder ser útil. Si aunque sea a uno de ustedes, oyentes, esto los hizo pensar, los hizo ver dónde puede estar el conflicto, o quizás les cambió la mirada sobre un determinado tema, misión cumplida. Así que nos encontramos el próximo programa, en tu mensaje inconsciente. Yo quiero que tengan una noche de profundo descanso, de reconciliación con su propia historia. Y los voy a dejar con la programación de Radio Avalon, con mis compañeros, que cada uno de ellos hace un trabajo formidable, ¿sí? Los abrazo, los quiero mucho, nos vemos el próximo miércoles.